Hola, ¿qué tal? Bueno, este video va a ser para explicar un poco la forma en la que yo utilizo Blender o la forma en la que lo ajusto para que me sea útil para hacer animación en 2D. Blender se ha convertido en el último par de años en mi herramienta predilecta de animación 2D porque tiene varias posibilidades. Este ejercicio, por ejemplo, lo hice en Blender, se puede ver así. Em, y lo que es interesante es que Blender permite un montón de posibilidades del dibujo y la animación tradicional, pero en un espacio tridimensional. Eso puede ser un lío para unos, pero una gran ventaja para otros. Y tal vez, hablando de ventajas, la más grande que tiene Blender para muchas personas es que es software libre, es gratis y cualquiera lo puede descargar, entonces es una buena opción para la gente para los estudiantes o la gente que no tiene recursos aún para conseguirse licencias de programas de la industria. Y, y bueno, tal vez en este sentido, el problema es que si uno está familiarizado con los programas de dibujo tradicional, la curva de aprendizaje en Blender puede ser un poco complicada o no tan intuitiva porque de hecho, bueno, si nos vamos a este es el splash screen. Todo lo que voy a explicar aquí debería funcionar a partir de la versión 2.9 de Blender. Ahorita vamos en la 3.1. Y por ejemplo, una vez que abrimos Blender nos aparece algo como esto y aquí nos deja generar nuevos archivos y aquí están los recientes, ¿no? Entre los nuevos archivos tenemos uno que se llama animación 2D. Entonces esto parece muy conveniente porque de repente se abre Blender y ya inmediatamente podemos dibujar. Y eso se parece mucho a cualquier programa de diseño, se parece a, no sé, a Photoshop, a TV Paint o algo así. El problema de repente, si solo abrimos este tipo de archivo, es que luego podemos picar algo y encontrarnos con esto, ¿no? Con algo que ya no se parece a lo que estamos acostumbrados. Y si seguimos dibujando, vemos que es extraño y no sé cómo vuelvo a colocarme en la forma en la que quiero dibujar y puede ser un lío para mucha gente, ¿no? Entonces, es conveniente o tenemos más bien que aprender un poco acerca de la forma en la que se maneja 3D, se maneja Blender como programa tridimensional y, y bueno, todo eso nos ayudará para la forma en la que estemos dibujando después. Entonces, para comenzar, em, sin meterme demasiado a las cosas, este es como un archivo por default de Blender. Viene con un cubo, una cámara, una luz y este simbolito de aquí que se llama 3D Cursor. Em, Vamos a empezar a ver cómo se maneja la cámara un poco en Blender para comenzar. Si utilizamos el clic central, podemos girar la cámara alrededor del centro de este mundo tridimensional. Si utilizamos Shift y Control central, podemos panear. Y si utilizamos Control y ese mismo botón, podemos hacer zoom. Así es como podemos navegar este espacio tridimensional. Otras opciones que nos da Blender están en el bloque numérico. Esto es muy útil para diseño tridimensional. Si, si utilizamos las teclas de las esquinas del bloque numérico, es decir, el 1, 3, 7 y 9, podemos obtener vistas ortográficas de ciertos lados del mundo. Por ejemplo, si utilizamos el 1, podemos irnos a la vista frontal. Este es el frente de este cubo. Si apretamos 1 nos manda esa. Si apretamos 3 nos manda a la derecha. Lo podemos leer aquí de hecho, right orthographic. 7 nos manda al top. El 9 al fondo, al bottom. Y si utilizamos las teclas del bloque numérico que están en cruz, 2, 4, 6 y 8, podemos girar de forma pausada la vista. Esto puede ser útil si no tenemos un mouse adecuado o si nos parece más fácil eso. Por último, el 5 cambia la vista, la perspectiva, digamos, naturalista, con, o sea, todas las líneas del universo
tridimensional se están fugando hacia los mismos puntos de fuga, pero si apretamos 5 nos da una vista ortográfica en la que todas las líneas son paralelas. Podemos ver que este cubo se ve muy diferente así o así. Bueno, eso es rápidamente para estas cosas. Sin embargo, vamos a irnos a preferencias para hacer unos cambios de las opciones por default de Blender para que todo sea un poco más cómodo a la hora de dibujar. No voy a explicar a detalle todo esto hasta que sea momento de... hasta que tenga sentido. Por ahora vamos a hacer unos cambios rápidamente. Cuando abrimos desde Edit, Preferences, Blender Preferences, lo abriré otra vez, Edit, hasta abajo, Preferences, tenemos este menú y se abre normalmente en Key Map. Lo que yo recomiendo hacer es aquí en 3D View cambiar Middle Mouse Action por Pan y activar este checkbox que dice Tap for Pi Menu. Eso nos va a permitir abrir un menú de una forma más fácil de la que tiene por default Blender. Y también yo recomiendo activar de una vez un add-on que está preinstalado, o una extensión que está preinstalada en Blender, si nos vamos aquí a Add-ons, pero que no está activa. Entonces nos vamos aquí a este espacio para buscar y comenzamos a escribir Grease Pencil, Grease Pencil, y bueno, nos aparece en algún momento esta opción que dice Object, Grease Pencil Tools. Aquí en este cuadrito vamos a hacer clic para activarlo. Y eso nos va a dar una serie de opciones como ciertos shortcuts nuevos. Por ejemplo, aquí en Rotate Canvas nos va a agregar Control, Alt, Middle Click para rotar el canvas. Ahorita lo vamos a ver. Y también nos va a permitir hacer esto que se llama Timeline Scrub, que es algo así como flipear en lo que se hacía en papel, utilizar las manos para ir a través de la línea de tiempo o ver los dibujos. Podemos modificar el shortcut de ese Timeline Scrub y por default está Alt y yo lo dejo así. Entonces vamos a ver qué es lo que hizo esto. Lo que pasó con todo esto es que ahora tenemos en el clic central el paneo. En Shift y clic central podemos girar y en Control y clic central podemos hacer zoom. También nos agregó el shortcut que les decía. Con Control, Alt, clic central podemos girar de esta forma la cámara, que es muy útil cuando estamos dibujando y que se parece mucho al Rotate Canvas de Photoshop o de otros programas. Además también dijimos que teníamos el Timeline Scrub con Alt y botón central que nos permite, sin movernos acá, recorrer la línea de tiempo de forma muy visual y muy rápida. Entonces cuando tenemos muchos dibujos es conveniente como estar haciendo esto para ver cómo se siente la animación. Eso de entrada. Hay otros cambios que a mí me gusta hacer que no tienen que ser para todos. Yo los recomiendo si les gusta, pero si no, no tienen por qué hacerlos. Nos vamos a Edit otra vez, Preferences. Y eso lo encontramos en Input. A mí me gusta activar esta opción que se llama Emulate 3 Button Mouse. Si la apretamos, lo que hace es que va a asignar a la tecla Alt el clic central del mouse. Por lo tanto, con Alt puedo panear ahora. Esto a mí me gusta porque a veces yo me canso mucho. Mi muñeca se cansa de estar dando clic todo el tiempo en el stylus. Entonces lo utilizo solo para esto. Algo que no se puede completamente quitar, o sea, no puedes dejar de hacer clic en el stylus para girar, por ejemplo, el canvas de esta manera. Pero bueno, al menos el clic repetitivo se aminora. Vamos a ver un poco también un poco de este espacio que se llama Viewport. Lo vamos a ver a detalle en un momento. Pero si apretamos esta flechita que aparece aquí en la orilla, o si damos clic a N, se nos abre esta barra lateral
que tiene Item, Tool, View y Grease Pencil. Muchas veces no vamos a utilizar todo esto, pero sí hay cosas que van a ser importantes. Este de Grease Pencil es el que se activó cuando agregamos ese add-on. Tiene muchas opciones que yo casi no uso, pero que pueden ser útiles para alguien y que veremos en su momento, pero para mí lo más importante son los shortcuts que incluye. Aquí en Item, y bien, comenzando con la manipulación de objetos, vamos a ver cómo cambian ciertas cosas. Esto indica las ciertas propiedades de los objetos, como su localización, su rotación y su escala, y también su tamaño en unidades de Blender. Podemos ver cómo cambian cuando lo manipulamos. Las opciones básicas de manipulación de objetos en Blender son Grab o agarrar, digamos, mover, que es con G de Grab, justamente. Podemos ver cómo cambian aquí los parámetros de localización. Rotate con R o con R, como sea. Y S para scale, para escalar. Vemos que también cambian aquí las opciones, o más bien los parámetros. Podemos detallar un poco los movimientos de los objetos también aquí. Si seleccionamos y arrastramos cierto parámetro, podemos mover el objeto en específicamente esos. Podemos mover el valor de ese parámetro de forma controlada. Esto puede ser muy obvio para la gente que viene de 3D, pero tal vez la gente que viene de 2D puede volverse loco con esto. Entonces tengo que pararme un momento a explicar que, como estamos en un espacio tridimensional, las referencias que tenemos para saber dónde colocamos las cosas son ejes cartesianos, de hecho. Típicamente son el eje X, Y y Z. Pueden variar en su colocación según el programa tridimensional que utilicen, pero en Blender aparecen así. El Z, digamos, con relación al frente del canvas, cuando apretamos uno, con relación a eso, el Y es el de la profundidad, el X el de el movimiento hacia los lados, o lo que mide lo que se extiende hacia un lado, y el Z es el eje vertical. Entonces, por ejemplo, cuando queremos de forma más controlada manipular objetos, tenemos varias opciones. Por ejemplo, si yo quiero mover mi cubo, pero solo en un eje, puedo apretar G primero y luego apretar Y para moverlo solo en el eje Y. O puedo apretar X para moverlo solo en el eje X. O puedo apretar Z para moverme en el eje Z. Si por ejemplo estoy haciendo esto y al final me equivoqué y yo no quiero moverlo, puedo salirme de esta opción de manipulación apretando el clic derecho y se vuelve a su lugar original. También puedo dar control Z como cualquier otro lugar. Otra forma de hacer estas manipulaciones de forma visual y controlada se encuentra aquí arriba, entre estas opciones. A veces puede aparecer acá abajo, pero normalmente está aquí arriba. Aquí donde aparece como una flechita con un arco, si le damos clic nos activa ciertos gizmos del espacio de trabajo. Hay unos que por default están apagados, que son el de movimiento, el de rotación y de escala. Si encendemos por ejemplo el de movimiento, nos aparecen unas flechitas en cada objeto que nos permiten mover. Si seleccionamos cada flechita, podemos mover el objeto en esas direcciones. Si podemos combinarlos también, podemos tener los tres activados al mismo tiempo. El de escala es este cuadrado, que si lo usamos nos cambia la escala del objeto. Y el de rotación son estos, para hacer los cambios solo en esos ejes que queremos. Dependiendo de cómo nos guste o cómo nos parezca cómodo, podemos irlos encendiendo o apagando. Una cosa que es muy importante en Blender y que puede ser un dolor de cabeza para mucha gente es este iconito rojo con blanco que está aquí al centro, que se llama cursor 3D o 3D cursor. Desde siempre, desde toda la historia de Blender ha sido como un elemento muy importante. Antes, al hacer clic, no seleccionábamos los objetos, sino que colocábamos ese cursor en algún lugar, porque es
en Blender tal vez una de las referencias espaciales más importantes. Entonces, la forma en la que se utiliza es que si tú colocas algo, si tú colocas este elemento en algún lugar del mundo tridimensional, en este caso, ahora en Blender ya no se utiliza el clic normal, se utiliza Shift, botón derecho. Ahí donde esté este icono, por ejemplo, si nos vamos aquí a Add, que sirve para crear objetos y creamos un nuevo objeto, el objeto se va a crear en ese cursor tridimensional. Hay formas de colocar este cursor de manera más precisa, porque ahora pueden ver que está flotando en un lugar totalmente random, pero eso lo iremos viendo con el tiempo. Pero bueno, lo importante es que este es una referencia tridimensional que nos es muy útil. También puede servir para manipular los objetos. Estas opciones de aquí arriba cambian dependiendo de los objetos normalmente, pero bueno, ahora no. O más bien de la opción del modo en que manipulamos los objetos. Y si en este del centro, que es el Transform Pivot Point, es el punto de pivote a través del cual vamos a transformar el objeto. Normalmente es el centro del objeto. Si yo roto, va a rotar a través del centro. Pero si lo modifico, si le doy clic ahí y le pongo 3D Cursor, por ejemplo, y roto ese objeto, ahora va a rotar en relación al cursor 3D. Me salgo de aquí con clic derecho, como les había dicho. Voy a ponerlo como estaba, en Median Point. Y ya que moví el cursor 3D, ahí lo voy a regresar a su lugar con Shift S. Me abre este menú. Y voy a elegir este que dice Cursor to World Origin. Entonces el cursor se va a su lugar. Y ya no lo molestaremos mucho. Nos servirá para algunas cosas, pero no para todo. Pero bueno, veremos qué uso tiene para estar dibujando en 3D. De entrada nos sirve para crear el objeto Grease Pencil, que es con lo que vamos a dibujar en Blender. Para crear objetos les había mostrado que podemos ir aquí directamente a Add. Voy a borrar este cubo. Solo lo selecciono y doy suprimir. Y podemos ir a Add o también podemos apretar Shift A y nos aparece el mismo menú. Entonces puedo, por ejemplo, crear una esfera y va a estar colocada ahí en el centro con el cursor 3D. Puedo mover el cursor 3D y crear otras cosas desde aquí o desde Shift A. Pero tal vez lo que nos interesa a todo esto es el objeto Grease Pencil, que es el que vamos a comenzar a ver ahora. Si apretamos Shift A, entre todas estas opciones, aquí abajo hay esta que se llama Grease Pencil. Aparecen tres, arriba Blank, Stroke y Monkey. Si apretamos Blank, solo aparece por ahora un puntito amarillo ahí. Si apretamos Stroke, nos aparece un trazo flotando en el espacio. Y si utilizamos Monkey, nos va a dar este dibujo de Susan, que es la mascota de Blender. Normalmente lo que utilizaremos es el objeto blank. Por ahora, solo para explicar otra cosa, voy a utilizar Stroke, solo para explicar algo más. Recuerdan que habíamos cambiado las preferencias, habíamos activado un checkbox que dice Tab for Pie Menu. El Pie Menu o menú Pie o radial es un menú que se activa ahora que cambiamos las preferencias con la tecla Tab y que nos permite entrar en diversas formas de manipulación del objeto. Esto aparece en diversos tipos de objetos, sobre todo en las geometrías y en el objeto Grease Pencil. Bueno, varía dependiendo de cada objeto. Los que más vamos a usar son Draw Mode y Edit Mode. Eventualmente también Sculpt Mode o alguna otra cosa, pero tal vez son los más importantes. Draw Mode nos va a permitir dibujar y Edit Mode nos va a permitir editar lo que dibujamos. Porque el objeto Grease Pencil es una especie de geometría que tiene alrededor de sí una línea
podemos seleccionar algunos de sus vértices. Si entramos, como les dije, a Edit Mode, por default tenemos esta opción que nos da este cuadro para seleccionar, pero si lo cambiamos aquí en Select Box o nos vamos a Select Lasso, Circle, etcétera, podemos seleccionar como queramos ciertas opciones. Vemos que este trazo está hecho por un montón de puntitos. Si utilizamos las opciones, las formas de manipular los objetos que habíamos visto, por ejemplo, si aprieto G para moverlos, puedo mover esos vértices. Pero bueno, ahorita después veremos cómo esto nos es útil. Para salirnos de aquí, apretamos Tab otra vez y nos vamos a Object Mode. Y esto nos permite estar fuera del objeto. Antes de meternos bien a cómo dibujar y hablar un poco más del objeto Grease Pencil, quiero hablar de cómo se compone Blender en su interfaz. Como vemos, Blender tiene ciertos paneles y lo interesante es que cada panel tiene un iconito en la esquina superior izquierda y cada panel puede ser intercambiable, es decir, de entrada tenemos estos, que son el viewport, o se llama este es el timeline o la línea de tiempo, este de acá se llama properties o propiedades y este se llama outliner. Los vamos a ver más a detalle en un momento. Lo que quiero que vean es que cada uno puede ser intercambiable. Por ejemplo, si aquí si aprieto este icono, me va a dar todas las opciones de paneles que tiene Blender. Entonces, si quiero otro puerto, otro visor como el principal, puedo darle aquí y esto me va a abrir este visor nuevo. Y puedo tener una vista aquí y otra vista acá y manipular el objeto de diferentes maneras. Voy a regresar a Properties. Y otra cosa que se puede hacer en Blender es que se pueden dividir estos paneles para personalizarlo. Esto puede ser infinito en Blender. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a alguna de las esquinas donde los paneles se cruzan, por ejemplo, aquí arriba, vamos a ver que el cursor se vuelve una cruz. Y si damos clic en esa cruz, lo dejamos apretado y lo movemos, vamos a ver que va a abrir otro panel. Podemos entonces ahora, por ejemplo, tener aquí una vista y aquí otra y estar manipulando el objeto en tiempo real en dos vistas distintas, ¿no? Eso es muy útil en 3D. Por ahora solo quiero que lo sepan porque vamos a tener que, como Blender es tan personalizable, tenemos que crear nuestra propia interfaz cómoda para animar en 2D. Vamos a cerrar este panel. Los paneles se pueden mover si nos vamos a la orilla de cada panel, justamente. Pero si, por ejemplo, quiero cerrar me voy a uno de sus, al extremo, a la esquina donde lo creamos. Y aquí es un poco, curioso, de repente yo tengo muchos líos con esto. Para dividir el panel normalmente dejas apretado la flechita y lo mueves. Para cerrarlo tienes que dar un clic rápido, digamos, y mover hacia los lados o hacia arriba o abajo, según sea el caso, el mouse. Y bueno, les decía que esto puede ser así. Y ven, es lo que les digo que me causa problema a veces. Es como que agarras el punto donde se crea la cruz y seleccionas alguna de las pantallas. No, tengo muchos líos con esto. Más bien, para que sea más fácil y que no tengan que pelearse tanto con esto, hay otra manera de hacer esto. Bueno, para ser más preciso, el cómo se cierra es que das clic y lo jalas hacia este menú de acá, hacia donde está Object Mode, View, etc. Así lo cerramos. La parte que esté oscura, si dejamos apretado, se va a mantener esto. Podemos oscurecer la parte que queremos cerrar. Otra forma
es dar botón derecho donde está la cruz. Y, bueno, en este caso, ¿no? Bueno, nos da estas opciones para dividirlas horizontalmente o verticalmente o unirlas. Si las unimos nos va a decir cuál queremos cerrar y hacemos esto. Ustedes pueden utilizar la que más les guste. Para no pelearnos tanto con esto, decirles que para hacer animación 2D solo necesitamos abrir una más aquí arriba del timeline. Nos vamos aquí. Oh, no, no quiero esto. Si también pasa eso, recuerden que podemos cancelar las funciones de Blender con, con botón derecho. Lo que quiero es abrir otra. Ah, no, y ahora no me deja. Lo intentaré desde acá. Sí, aquí se me dejó. Vamos a abrir un segundo panel encima del timeline. El timeline lo vamos a hacer pequeño, hasta abajo, hasta donde nos deje, porque lo que vamos a utilizar del timeline es más bien estos controles de video. Y en este que se nos abrió, que por defecto fue un 3D viewport, vamos a irnos a la esquina y vamos a buscar aquí en Animation, este que se llama Dot Sheet, que va a servir como una línea de tiempo más detallada. Y esto los podemos dejar así porque los vamos a usar, pero dependiendo de sus gustos, pueden modificarlos. A mí me gusta tener más bien el Properties arriba y el Outliner abajo. Esto simplemente porque en los otros programas de animación 2D que utilizo, el Outliner, como se parece mucho, en el Outliner se enlistan todos los objetos en la escena. Es algo así como nuestro visor de las capas de los otros programas. Y como los tengo así en los otros programas, yo suelo tener el Outliner abajo y todas esas propiedades arriba. Y bueno, con esto ya tenemos un poco los paneles que necesitamos para animar. Luego vamos a ver cómo funciona eso. Les había explicado ya todo esto para manipular los paneles. Vamos ahora a ver, bueno, les voy a enseñar unos shortcuts pequeños para mantener más o menos limpio el viewport, que es este. Con N podemos abrir y cerrar esta barra lateral, si de repente hay demasiado ruido. Y con T podemos abrir y cerrar esta barra de herramientas que está aquí a la izquierda. Algo que también Bueno, el 3D Viewport, que es este, donde visualizamos las cosas, tiene muchas opciones de personalización, que está normalmente aquí arriba. De hecho, en los programas tridimensionales, por default se tienen estas 4 del extremo, que si las cambiamos, vamos a ver que aquí no va a tener mucho sentido. Voy a crear un cubo. Bueno, ahorita tenemos este trazo con este cubo dibujado con líneas. Esta es la opción es la opción que nos permite ver como la malla de los objetos tridimensionales. Si nos vamos a una siguiente, nos permite ver esos objetos tridimensionales en sólidos, digamos. Una más nos permite ver esos objetos tridimensionales con textura y un poco con la forma en la que los afecta la luz. En este caso, por default tenemos una luz y podemos previsualizar cómo se va a ver la luz aquí en el objeto. Y tenemos un último que se llama render, como es la opción de renderizado. Esta nos permite ver en tiempo real la forma final, el renderizado final que va a tener el objeto o todo el espacio tridimensional. Normalmente con Grease Pencil vamos a movernos en la tercera, que se llama Material Preview. Luego vamos a ver por qué. Y igual dentro de este viewport, también aquí arriba tenemos ciertas opciones. Por ejemplo, aquí tenemos opciones de visualización. Por ejemplo, podemos apagar, queremos que se vea o no el piso, la cuadrícula del piso, o los ejes, podemos apagar ciertos ejes. O el cursor 3D si no lo queremos ver, eso va a ser útil cuando estemos dibujando. Y bueno, hay muchas cosas que podemos apagar y encender. Aquí ya habíamos visto, también hay gizmos que podemos apagar o encender.
según nos guste tener limpio o no el viewport. Esas son otras opciones de manipulación que vamos a ver en su momento, pero que por ahora no nos competen tanto. Voy a explicar un poco más por ejemplo, el outliner. Como les decía, ahí se enlistan todos los elementos que hay en una escena. Perdón. Por ejemplo, la cámara que viene por default aparece aquí. El cubo, la luz y el trazo que está dentro del cubo. Vamos a mover el cubo. Aquí está este trazo. Cada uno tiene su nombre por default, pero podemos cambiar el nombre. A la cámara le podemos poner cam, por ejemplo. Si le damos dos clics en el nombre. Y en el cubo también le podemos poner cubo 1, por ejemplo, o caja. Y así, ¿no? Todos están dentro de una cajita. Tiene este icono que se llama colección. Podemos crear nuevas colecciones con el botón derecho sobre cualquier espacio de ese menú. Se nos va a abrir otra cajita. Le podemos poner colección 2. Y podemos mover ciertas cosas para irnos organizando, ¿no? Por ejemplo, tal vez todo lo que sean geometrías y trazo lo voy a meter en la colección 2 para que sea más fácil, ¿no? Y eso nos permite tener controles para la colección, mantener más limpio este espacio, pero bueno, sobre todo nos permite hacer esto, que es que desde aquí podemos apagar o encender la visualización de los objetos en el viewport. Y también viene esta camarita. Esta camarita nos indicará si se va a renderizar o no un objeto. Y podemos hacerlo por cada objeto o podemos apagar toda una colección para que no se renderice. No voy a aumentar mucho ahorita por ahora en esto, pero por ejemplo, si nos vamos aquí arriba en render y damos a render image, se nos va a renderizar una imagen. Es la imagen que ve la cámara que está por default ahí. Como vemos ahorita, está en el trazo y el cubo. Sí, bueno, cierro ese menú que se abrió, que es el de renderizado. Si apago la camarita de la caja, del objeto de la caja, lo dejo encendido para que se vea en el viewport con el ojito, pero si apago la cámara nada más y renderizo, voy a ver que la cámara ya no se ve. Entonces, algo rápido de todo esto. Nos va a servir para tener orden a la hora de estar dibujando. Bueno, nos vamos a este menú de acá, Properties, que puede ser muy muy amplio. Hay unos que nos interesan más que otros. De entrada tenemos este que se llama escena, que nos indica un poco o nos ayuda a saber cómo se va a renderizar. No, perdón, este es de Render Properties. Nos va a ayudar a saber con qué motor de render vamos a trabajar. Está Eevee por default, Cycles y demás. Con Eevee es suficiente. Y normalmente no vamos a utilizar nada de aquí, excepto de vez en cuando el Grease Pencil para cierta calidad de línea. Y esta opción que dice Film. Y a veces, si así lo queremos, podemos activar la opción Transparent. Esto va a hacer que cuando renderizamos algo, render image, no se va a ver el fondo en el que estamos trabajando, el fondo del mundo. Esto puede ser útil para exportar las líneas de una animación. Entonces recuerden, está en render y en film. De hecho, si nos vamos aquí a la vista de renderizado en tiempo real y ponemos transparent, ahí también podemos ver el espacio con un alpha channel en el fondo. Por ahora lo dejaremos así. Luego tenemos que se llama Output Preferences. Muchas veces es el que más utilizamos porque aquí vamos a indicar cuál es el formato de salida de la escena. En este caso tenemos una escena que mide 1920 por 1080, es decir, Full HD. Si lo renderizamos en este botón de escala 100, va a salir justo en ese formato. Tenemos el frame rate con varias opciones, 24 cuadros por segundo, 30, etc. Por default está en 24 y lo voy a dejar así.
Este frame range es lo que mide en la línea de tiempo la escena en total, en tiempo, digamos. Esto que estoy haciendo, los shortcuts que utilizamos en el viewport para manipular la cámara, bueno, algunos de ellos, la mayoría sirven también para manipular los otros paneles. Podemos, por ejemplo, hacer zoom en, en muchos de los paneles. Por ejemplo, en este podemos hacer zoom y escalar las opciones que vienen ahí. Y también la línea de tiempo. Entonces podemos modificar cuántos frames queremos que dure nuestra escena desde aquí, desde frame range, o también desde aquí, desde la línea de tiempo. Por default mide 250, pero podemos decirle que dure 24, ¿no? Que es un segundo. Y tenemos ya activada esta parte, que es lo que dura nuestra escena. Y se cambia aquí automáticamente. Ahí tiene muchas otras opciones, pero no las vamos a usar mucho. Aquí en Output tenemos la forma en la que queremos exportar lo que estemos haciendo. Normalmente, cuando trabajamos en animación, para ir viendo los previews y demás, vamos a utilizar aquí en File Format MPEG Video, MPEG Video. Y abrimos esta pestañita que dice Encoding. Y por default viene Matroska. Yo lo cambio a MPG4 para que me saque MP4s. En este lugar donde dice temp del output, puedo darle clic a la carpeta para indicarle en qué carpeta específica quiero que me esté sacando cada render que yo haga. Ahorita, por ejemplo, lo puedo poner, por default está en la carpeta temporal, pero puedo ponerla en el escritorio, por ejemplo. Y algo que yo hago, que es algo muy específico de Blender, es que, por ejemplo, vamos a decir que este proyecto se llama test o prueba 1 o algo así. Y yo voy a poner manualmente la extensión que quiero que tenga. Yo sé que le puse que quiero que lo codifique en MP4. Entonces le voy a poner punto MP4 con minúsculas. Y voy a quitarle esta opción de File Extension. Esta opción de File Extension lo que hace es que si la tengo activada, Blender va a poner la extensión que le corresponde a cada archivo por default. El problema de eso es que también lo hace con un montón de números, porque te indica los números que quieres que... Los números, ¿cómo decirlo? El rango de frames que renderiza. Entonces si la apagamos y nosotros ponemos manualmente la extensión, no vamos a tener ese problema. Y bueno, va a ser todo más fácil. No hago muchos ejemplos ahorita para no tardarnos tanto, pero el chiste es que yo lo dejo así. Si navegamos un poco más por acá, aquí no suelo mover nada, más bien aquí en este que se llama Scene Properties, bueno, Blender siempre va a utilizar una cámara para renderizar. Tenemos que indicarle desde qué cámara renderiza. Por defecto tiene esta. Hay un shortcut que se me pasó comentarles de los que vimos del bloque numérico, de las vistas, pero si apretamos 0 en el bloque numérico, podemos irnos a la vista de cámara y nos vamos a ir a la vista. Podemos tener más de una cámara, pero por default nos vamos a ir a la cámara que esté establecida aquí en Scene Properties. Si le damos clic a este lugar y tenemos más de una cámara, nos van a aparecer las diversas cámaras a través de las cuales ver. De repente, si queremos nosotros establecer, por ejemplo, si ahorita renderizo, me va a aparecer esto. Si yo quiero otra vista de cámara, puedo hacer dos cosas. Puedo mover la cámara manualmente hasta que la ponga como quiero. Pero también, si abro este panel de acá, hay una pestaña que se llama View. Hay varias opciones, entre ellas una para visualizar otra cámara que no sea la que está por default. No la vamos a ver ahorita. Pero aquí, donde dice Log to Object, hay un checkbox que dice Camera to View. Eso quiere decir que si lo activamos y nos vamos a la vista de cámara y movemos la vista, conforme estemos moviendo la vista, también vamos a estar moviendo la cámara.
Esto nos sirve para encuadrar fácilmente lo que queremos. Y así vamos a establecer un poco la forma en la que nos gusta la cámara o la escena que estemos trabajando. Si por ejemplo ahora le pongo render image, vemos que ya modifiqué la composición de acuerdo a la vista de la cámara. Solo hay que recordar, para que no nos pasen accidentes, quitar este check para que cuando movemos otra vez la vista no se nos mueva la cámara. Si seguimos aquí en las propiedades, tenemos esta, que es la propiedad del mundo, digamos. Voy a volver a esta vista de material. Aquí lo más interesante que podemos hacer, al menos para los fines que nos implican, es que podemos decir cómo queremos que sea este espacio tridimensional en el que trabajamos. Normalmente para dibujar, y es lo que ven en el formato de animación 2D que viene por default en Blender, es que si vamos aquí a color, podemos cambiar el color del mundo que estemos viendo. Ahorita no se ve, pero vamos a ver por qué no se ve. Bueno, se ve en el de render. Lo voy a dejar en blanco porque nos va a permitir visualizar mejor los trazos. En este, que es en el que trabajamos más eficientemente, a veces no se ve, a veces viene por default, pero a veces no. El color del fondo. Para eso tenemos que ir aquí a la flechita que está a un lado de esas opciones de visualización. Y vamos a activar la que dice Scene World para que utilice el color que establecemos en el fondo de todo el mundo. Otra cosa que podemos hacer es también le podemos decir que utilice las luces o no del fondo. Y bueno, básicamente esa es la forma de visualizar el color del fondo, aunque recordaba que había otra que ahorita no nos es muy útil para utilizar otro color solo en una forma de visualización, pero yo les recomiendo que utilicen el fondo, el Scene World, para que no tengan problemas y puedan ver un poco sus trazos. Ahorita perdemos un poco los objetos tridimensionales, pero para animar eso no va a ser un problema normalmente. Tenemos acá abajo algunas otras cosas. De la llavecita abre un menú de modificadores que veremos en su momento. Hay algunos defectos. Y uno que vamos a utilizar mucho, bueno, está que es para materiales y texturas. Y que es de las propiedades específicas de cada objeto. Ese suele cambiar con cada objeto. Por ejemplo, si selecciono una geometría, tengo diferentes opciones para esa geometría. Con la cámara tengo otras opciones que incluyen la distancia focal, el tipo de perspectiva que va a tener esa cámara, etc. Y con el objeto Grease Pencil tengo un montón que van a ser muy útiles. Es casi como todo un programa de animación dentro de un solo objeto de Blender. Porque aquí voy a tener capas, papel cebolla, etc. Entonces ya nos vamos acercando finalmente a lo que nos interesa. Rápidamente voy a darle un repaso aquí al timeline. En el timeline vamos a poder crear... Lo voy a abrir otra vez un poco. Recuerden que tenemos dos, el Dove Sheet y el timeline. Los dos nos sirven un poco para lo mismo. Por ejemplo, si yo modifico un objeto en el tiempo, por ejemplo, las cosas se pueden mover en Blender, se pueden crear keyframes en un espacio tridimensional. Por ejemplo, si selecciono este objeto, Grease Pencil, y presiono la tecla I de Ignacio, me permite insertar un keyframe en el espacio tridimensional de localización, de rotación, de escala. Pueden ponerle los tres, por ejemplo. Ese keyframe va a aparecer tanto en el Dove Sheet como en la línea de tiempo. Y por ejemplo, eso hace que tengamos el
el objeto en esa posición en ese momento. Pero si nos recorremos en la línea de tiempo, nos vamos al 20, por ejemplo, movemos ese objeto en X, en este caso, volvemos a apretar y normalmente cuando ya pusimos un keyframe podemos, si solo queremos modificar a lo que ya le hemos puesto keyframe, le ponemos en available, es el primero que aparece. Entonces nos pone un nuevo keyframe en todos los lugares donde ya había un keyframe antes. Si nos vamos en la línea de tiempo vemos que ahora se mueve este objeto. Y vamos a ver dos cosas. La diferencia entre la línea de tiempo y el dop sheet es que el dop sheet nos permite ver a detalle toda la forma en la que se comporta cada keyframe y también manipularlo. Entonces, si por ejemplo de repente quiero mover solo la localización en Z para que aparezca después que el resto de los keyframes, lo puedo hacer desde el dop sheet, pero en la línea de tiempo solo tengo como un preview de todo eso. Por eso para animación tradicional normalmente no vamos a usar la línea de tiempo. Si acaso lo vamos a utilizar para estos controles que son para reproducir, también puede ser la barra espaciadora, podemos reproducir en reversa y podemos aumentar y cambiar el tamaño de toda la escena en cuestión de tiempo. Se puede hacer manualmente desde aquí. Recuerden, podemos arrastrar los menús de Blender dejando apretado esto. También podemos darle a las flechitas o también podemos meter tal cual el número que queremos. Y bueno, yo les recomiendo que por ahora lo hagan así. También se puede hacer desde aquí. Podemos colocarnos en algún frame específico, irnos aquí a playback y ahí establecer el final de la escena o el principio de la escena. Set start frame o set end frame, crean eso. Por ejemplo, aquí ahora mi escena dura esto nada más. Pero bueno, si les es más cómodo, pueden simplemente cambiar el tamaño aquí. Se parece un poco más a ciertos programas de animación más tradicionales. Y bueno, como les decía, el dop sheet tiene muchas opciones. La que más nos interesa para las cosas tridimensionales, perdón, bidimensionales, es una opción. Si vemos aquí tiene la opción, como todos los paneles, de cambiar el tipo de panel. Pero también a un lado tiene una que dice dop sheet por default y tiene una que se llama grease pencil. Entonces finalmente llegamos a una línea de tiempo que tiene capas y que se parece más a lo que vamos a estar utilizando para hacer animación tradicional. Ha sido un camino largo, pero esto ya se empieza a parecer más al layout bidimensional que viene por default en Blender. Antes de pasar a ese layout, o sea, ahorita pudimos haber ya casi creado uno parecido al que viene por default, pero antes de eso tenemos que explorar un poco el objeto Grease Pencil como objeto tridimensional para luego ya quedarnos solo en la parte de 2 dimensiones. Entonces, como veíamos, el objeto Grease Pencil es un objeto que está a merced de las reglas de cualquier otro objeto tridimensional. Pero es curioso porque dentro de él se va a permitir crear líneas y dibujar y tiene capas y un montón de cosas muy interesantes. Por ahora, bueno, si les interesa, para navegar la línea de tiempo podemos utilizar las flechas a la derecha y a la izquierda para ir frame a frame. Y si utilizamos las flechas de abajo y arriba, podemos saltar de keyframe a keyframe. Estas dos van a ser muy útiles. Si nos vamos ahorita al último keyframe, bueno, en general vamos a seleccionar el objeto, Grease Pencil, y nos vamos aquí a donde están sus propiedades. Si se fijan, están amarillas porque tienen un keyframe. Cuando nos movemos se ponen verdes y cuando alcanzamos otro keyframe vuelven a estar amarillas. Si queremos borrar los keyframes de este objeto, le damos botón derecho a esos espacios y damos clic aquí en Clear Keyframes. Lo haremos con los 3. Y ya nuestro objeto dejó de tener keyframes como objeto. Eso es algo que tiene sentido. Si se fijan en la línea de tiempo ya no tiene keyframes. Pero dentro de
dentro de su naturaleza de Grease Pencil, sí tiene keyframes, porque cada capa del objeto Grease Pencil necesita un keyframe para existir, digamos. Si no tiene un keyframe, no va a aparecer aquí listada. Entonces, por default, Blender nos da estas en los objetos. De hecho, miren, vamos a borrar el trazo, para que quede más claro. Pasa algo con... No, esperen. Bueno, ahorita explicaré eso. Borrar este. Vamos a crear un nuevo objeto Grease Pencil en blanco. Ahora, si se fijan, ese puntito amarillo que se creó es el centro de nuestro objeto Grease Pencil. Y podemos ver que aquí en el Dop Sheet nos creó esta lineecita, esta capa, que ahorita viene como GP Layer. Y también, si estamos en otro lugar aquí en las propiedades, nos podemos ir a la verde, a las propiedades del objeto Grease Pencil. Aquí también tenemos un listado de las capas. Esta capa es la misma que esta. Podemos apagarla y encenderla. Bueno, ahorita vamos a ver las opciones de cada uno. Podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, damos doble clic aquí. Le ponemos capa 1. Se cambia aquí también. También podemos dar ese doble clic acá. Capa 2. Si apretamos la tecla Tab para abrir el menú de Grease Pencil y nos vamos a Draw Mode, de entrada vamos a tener la posibilidad de dibujar en el espacio tridimensional. Así nada más como si nada, vamos a poder empezar a crear líneas. El problema, si empezamos a girar la vista, es que vemos que estas líneas se crean con relación a desde dónde estoy viendo ese objeto. Estas líneas también tienen una naturaleza particular. Como son objetos tridimensionales, si aprieto Tab otra vez, podré irme a Edit Mode, seleccionar las líneas, sus vértices, y manipularlos. Los puedo mover de lugar, los puedo escalar, también los puedo borrar. Si los borro, si aprieto suprimir o X, me da la opción de borrar los puntos, los trazos o el cuadro completo. Normalmente solo utilizamos puntos o trazos y se queda en blanco otra vez ese frame. Vamos a volver a dibujar algo. Nos vamos a Draw Mode otra vez. Y algo que quiero enseñarles que tiene el objeto Grease Pencil por default es que tiene la capacidad de que tengamos cierta opacidad en las capas, como en otros programas de dibujo. De entrada no se ve en este lugar, en este Dop Sheet. Aquí en la opción de capa sí se ve. Para abrirlo en este lado nos vamos a... ¿Dónde está eso? Aquí en View, arriba, junto al menú de Grease Pencil. View y seleccionamos esta opción que dice Show Sliders. Si les aparece esto en su Grease Pencil por default está bien, y si no, pues se lo ponemos. Vamos a seguir aquí con la parte tridimensional. Cuando estamos dibujando, tenemos unas opciones aquí arriba para saber dónde vamos a estar dibujando. Bueno, de entrada les voy a explicar mejor un poco algunas de las herramientas de dibujo como tal. Blender tiene tanto aquí, en esta esquina, como acá, en esta parte superior, y también aquí en Tool, opciones para elegir el tipo de herramienta de dibujo que queremos usar. Estas no funcionan igual que en los otros programas de dibujo que conocemos, como Photoshop y demás. Tiene unas por default que tienen ciertos parámetros, pero son... Bueno, lo vamos a ver más... Lo vamos a entender mejor con ejemplos. Por ejemplo,
el lápiz crea una línea que tiene cierta opacidad y cierta sensibilidad a la presión. Tenemos unas de tinta que nos dan algo que no tiene opacidad en sí mismo y que tienen cierto comportamiento, cierto ruido en la línea, etc. Lo curioso con Grease Pencil es que cada una de estas permite entender cuál es la calidad de la línea, pero también tenemos parámetros aquí abajo. Esta es una opción que se llama materiales, que nos permite cambiar el material de este objeto. Esto es un poco complicado de explicar y de entender cuando uno viene de un programa de 2D tradicional, pero como en el 3D se asignan materiales a las mallas y de alguna forma esto es una malla, es decir, es una cosa hecha de puntitos y líneas, tenemos que darle una calidad. Entonces, bueno, este es un menú donde podemos crear materiales para saber qué tipo de línea tiene. Por default viene un black, o bien estas, si nos vamos aquí abajo, aquí junto al nombre que dice black.001 y le damos clic aquí, podemos ver que por default vienen muchos tipos de líneas. Por ejemplo, si cambiamos a esta, se va a poner rojo, verde, no sé, o puede quedarse toda cerrada. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, lo importante aquí que quiero que entiendan es que hay unos materiales por default y que esos materiales no están necesariamente ligados a la calidad de línea que ofrecen estas plumas, digamos. De hecho, puedo cambiar de material y si se fijan creo otro tipo de línea. Ahora, los materiales para Grease Pencil definen cómo se va a ver la línea. Tenemos normalmente un material para la línea en sí, para el trazo, aquí dice stroke, y un material para el relleno. Los objetos Grease Pencil que aparecen abiertos no tienen relleno. Si apretamos aquí en Fill, no me aparece ahora nada por el tipo de... Bueno, lo explicaré mejor en un momento. Fill implica que se va a llenar siempre el trazo. Ahorita lo veremos. Vamos a ver primero la parte de la línea. En la línea tenemos ciertas calidades. Podemos hacer una línea hecha a base de puntos o hecha a base de cuadrados o hecha a base de una textura que no vamos a ver ahorita. Y eso hace que, bueno, podemos acercarnos y ver que ahora esta línea es un montón de cuadritos que se siguen o de esferas que se siguen una a otra. Y si seguimos dibujando con ella vamos a ver que se crean como líneas de ese tipo. Bueno, ahorita podemos ver que seguimos dibujando de acuerdo a lo que nos enseñe la cámara. Bueno, eso por la parte de la línea. Vamos a ver... esto de los materiales también lo podemos cambiar aquí, en esta parte superior izquierda del viewport. Podemos elegir un black o si nos vamos aquí... no es cierto, es acá necesariamente. Podemos elegir los otros que hay disponibles. Voy a seleccionar, por ejemplo, este que se llama Gray. Si se fijan ahorita todos los trazos que hice están llenos porque en este caso, en este material, el trazo y el relleno están activados y eso hace que cada vez que yo hago un trazo se cierre y se llene eso. A veces que no se ve bien esto por... Déjenme... Creo que voy a eliminar la luz que tenemos aquí en esta cosa por default. No nos sirve mucho. Bueno, ahorita después veremos cómo es que afecta esa luz o no. Algo importante, ahorita que llego a este tema, hay veces que estamos trabajando en Grease Pencil, por ejemplo, en Draw Mode, estamos dibujando y queremos seleccionar la cámara y aparece esto, la cámara se pone de otro color y no podemos manipularla. En realidad, o sea, queremos apretar G o algo, pero no pasa nada. Eso es porque primero, nos vamos otra vez al objeto Grease Pencil, primero tenemos que salirnos del
del modo de dibujo, nos vamos a modo objeto y ahora sí podemos cambiar la selección de los objetos. Aunque no sé por qué ahora mismo no puedo ver mi cámara. Ahí está la cámara. Es que no la veía. Perdón. Bueno, para no hacer los bolas, casi nunca vamos a utilizar esta opción de Grease Pencil con relleno, aunque está el material y podemos crear materiales nuevos. Dejémoslo ahorita en black. Y solo saber que podemos utilizar diferentes tipos de línea con dos parámetros. Uno es el tipo de punta, digamos, y otro es el tipo de material. Para animación tradicional, una pluma cualquiera, según les guste, de lápiz o de pluma sólida, con un tipo de material va a ser suficiente. También en las opciones de color de Grease Pencil tenemos dos. Lo podemos ver aquí, aquí o acá. Podemos elegir la opción de que se dibuje la línea con el color del material que estamos usando, que en este caso es negro. O podemos elegir un color, un vertex color, un color de vértices, y aquí vamos a establecer, un poco más parecido a lo que hacemos en los programas tradicionales, un color de línea específico para... Espera, no sé por qué no se está viendo. Un color de línea específico para cada trazo. Tengo un problema porque como comencé, creo que tiene que ver con cómo está establecido mi mundo. Voy a poner dos. Bueno, no sé si alcanzan a ver, pero ahora las líneas tienen diferente color. Esto que me pasó ahorita no va a ser un problema cuando veamos cómo se termina de trabajar. El punto es que no es no es necesario trabajar con el color por default, sino que pueden utilizar otro. Pero sí me es extraño que no... Si por alguna razón hice algo que no me permite... Moví algo en la forma de visualizar el Combine Emission. Bueno, no sé. Lo voy a dejar así ahora. Tuve un lío con esto. Bueno, Blender puede ocasionar muchos problemas cuando no sabes cómo usarlo. Pero esto funcionará cuando veamos cómo se hace después. No se preocupen por ahora. Es complicado todo esto y es un poco frustrante, pero eventualmente se hace fácil. Y pasar por ese sufrimiento nos permitirá disfrutar de las cosas que ofrece Grease Pencil. Voy a borrar todas estas cosas, todas estas líneas que hice. Voy a seguir trabajando en el keyframe que tengo acá. Voy a seguir dibujando un poco con el color que tengo por default en el material, que es casi siempre lo que yo hago cuando animo. Y vamos a ver un poco estas opciones de aquí arriba que aparecen en el viewport o a veces abajo, según lo tengamos. Hay una opción, si damos clic derecho en esta barra, podemos decirle que esta barra aparezca abajo o arriba. Flip to top o flip to bottom. Y aquí vamos a tener unas opciones específicas de Grease Pencil. La voy a dejar arriba, como me apareció por default. Primero tenemos esta. ¿De dónde queremos que esté colocado el trazo? Tenemos la opción de que sea en el origen. Eso es el puntito amarillo del centro del objeto. Este puntito amarillo. Ese es el... Eso quiere decir que siempre va a estar alineado. No importa desde qué vista dibuje. El trazo siempre va a estar alineado. O sea, va a tener dos referencias. Uno es la vista, desde donde dibujo, y la otra es ese punto. Puedo cambiar esto y decirle que dibuje desde el cursor 3D. Para explicar esto voy a cambiar
Si se acuerdan, podemos cambiar el cursor 3D con Shift, botón derecho. Y aquí ahora voy a usar de referencia ese cursor 3D. Y cada vez que dibuje voy a utilizar la vista y el cursor 3D. Ahora vemos que mis trazos se alinean a ese cursor. Todo eso va a ser muy complicado y un dolor de cabeza para muchos, pero va a ser más fácil en el futuro. Solo quiero que sepan qué es lo que está pasando. También podemos decirle que queremos dibujar una superficie. Para esto, para ejemplificarlo, vamos a crear un plano. Voy a borrar primero estos trazos. Me voy a Object Mode. Desde modo objeto voy a regresar el cursor al centro. Shift A y creo un plano o un cubo para que sea más interesante. Tengo este cubo. Y entonces si selecciono mi objeto Grease Pencil desde aquí o desde el viewport, desde aquí es más fácil porque está dentro del cubo, y me pongo a dibujar, puedo decirle que quiero dibujar en una superficie. Entonces si tengo una superficie disponible como este cubo ahora, puedo comenzar a dibujar y vemos que los trazos van a estar alineados. Bueno, ahora no se va a ver mucho. Aquí se ve un poco más en este modo de previsualización. Cada vez que dibuje se van a alinear con el cubo. Si queremos, esta opción de Surface tiene un número de offset. Si lo hacemos más pequeño, 0.02 por ejemplo, va a estar dibujando más cerca de la pared del cubo. Eso es interesante cuando queremos, por ejemplo, decorar, digamos, una geometría o algo así. Y por último tenemos Stroke, que es un poco más complicado. De hecho no lo vamos a ver ahorita porque no tiene mucho caso. Y para no hacerlo tan largo esto, vamos a irnos a Object Mode, borramos el cubo y borramos no, perdón. Seleccionamos el objeto Grease Pencil, vamos a modo de dibujo, no, a modo de edición para borrar todas las líneas que he hecho. Si queremos seleccionar algo en Blender, si queremos seleccionar todos los objetos, podemos utilizar la tecla A y así seleccionamos todos los vértices en este caso. En esta opción de edición de Grease Pencil podemos tanto seleccionar vértices o aquí arriba seleccionar los trazos. Eso quiere decir que si por ejemplo estoy viendo esto y agarro este trazo, va a seleccionar todo el trazo o seleccionar, si en esta última opción es como la correlación entre dos trazos, ese casi nunca lo uso. Normalmente es trazo y puntos. Si quiero borrar ciertos puntos es con este, si quiero borrar todo el trazo es con este. En cualquiera de las dos, si aprieto A, selecciono todo, le doy borrar, trazos y listo. Así me vuelve a quedar limpio mi keyframe. La segunda opción para dibujar, la segunda referencia que tenemos, podemos seleccionar por ejemplo el origen. La segunda es la vista, el frente, los lados o la parte de arriba del mundo. Voy a explicar un poco mejor esto. ¿Se acuerdan que con el bloque numérico podemos ir al frente, a un lado o arriba del espacio? Si por ejemplo tenemos de referencia que queremos que dibuje en el origen, pero queremos que dibuje también en el frente, entonces cada vez que dibujemos, no importa cómo estemos viendo los trazos, en realidad estamos dibujando, si se fijan, se modifican. Siempre vamos a estar dibujando con la vista del frente. Entonces aquí ya voy a empezar a tener un plano más controlado de cómo dibujar. Y si me muevo, voy a ver que este plano pues es tridimensional. Si elijo el lado, pues va a ser lo mismo, solo que ahora voy a dibujar de lado. No importa si estoy en el frente y empiezo a dibujar aquí. Siempre se va a poner como de lado. Bueno, no, si aplico si me pongo desde la vista frontal, por alguna razón se quedan en la vista frontal. Pero si estoy dibujando en el espacio tridimensional, esos trazos siempre van a estar alineados con la vista frontal y con el origen. Si es desde el top, pasa lo mismo, se va a dibujar como un plano, se puede estar dibujando aquí muchas cosas,
y vemos que siempre van a ser planos porque van a estar alineados con la parte de arriba del mundo. Y si es con el cursor va a pasar algo parecido. Ese casi nunca lo uso porque es más complicado. Tiene que ver con la rotación que tenga el cursor y cosas así, entonces no vamos a verlo ahorita. Lo importante es saber que tenemos estas dos referencias para alinear. Normalmente vamos a usar origen o cursor 3D y alguna de las vistas para que sea más fácil. El de view es el que ya vimos. Siempre debe estar alineado a la vista, a cómo estemos dibujando. Ok, vamos a borrar todo esto. Y voy a hacer algo que tal vez es un poco... puede ser un poco frustrante para la gente que llegó hasta este punto, pero es que tiene más sentido así. Voy a abrir ahora sí, ya que sabemos todos estos principios, voy a abrir ahora sí si nos vamos a File, Nuevo, nos podemos ir a 2D Animation, no guardamos y nos va a aparecer esto, ¿no? Por default vemos que tiene los paneles como los habíamos, como los teníamos, como los hemos creado en el archivo anterior, pero ya vienen como resueltas ciertas cosas. Por ejemplo, si vemos el espacio de trabajo, tenemos una cámara colocada horizontalmente al centro del mundo que nos sirve. De entrada tenemos ya un objeto Grease Pencil ahí creado. Y bueno, la cámara sin luz, tenemos un buen fondo y todo. Normalmente vamos a partir de aquí. Lo que yo suelo hacer es que modifico este archivo por default. Por ejemplo, aquí le pongo, como les había comentado, mis propiedades y mi outliner abajo. Y agrego cualquier otra cosa que creo que me haga falta, como para un archivo por default. Y suelo guardarlo como, en este caso en el escritorio, yo le pongo 0 a los archivos como madre para utilizarlos siempre con esas propiedades. Es como el archivo base para cada vez que quieren hacer animación 2D en Blender. Porque Blender tiene una cosa, que es que ciertas preferencias se guardan para todos los archivos, pero ciertas herramientas solo se guardan dentro dentro del archivo. Entonces, por ejemplo, los materiales en Blender se guardan en el archivo específico y no en todo el programa como tal. Por lo tanto, no funciona igual que otros programas 2D en los que tenemos las brochas sin importar en qué, en qué archivo estemos trabajando. En Blender, si creamos una brocha nueva, que se puede, pero ahorita no lo vamos a hacer, tenemos que importarla desde el archivo donde la creamos o generar un archivo base como este que tenga las brochas que necesitamos casi siempre, ¿no? Entonces, bueno, si aquí apretamos 0, nos vamos a ir a la vista de cámara y vemos que esto ya se parece a un plano de un archivo de cualquier otro programa de dibujo. Podemos comenzar a dibujar con la herramienta de lápiz. A mí me gusta particularmente esta. Y bueno, vemos que se comporta bien. Si nos salimos de esta vista, vamos a ver que aquí tenemos nuestro objeto. La razón por la que para volver a esa vista apretamos 0 para ver desde la cámara eso. O algo que yo hago mucho es apretar 1 porque la cámara está alineada a la vista frontal. Entonces puedo ver mi dibujo desde la vista frontal. Y si apago la cámara no me va a estorbar nada y tengo un canvas enorme para trabajar. Solo recordar el 0, o sea, podemos seguir viendo desde la cámara, aunque esté apagada, con la tecla 0, para saber cuál es el límite de lo que se va a renderizar. Y si alguien se pregunta por qué no se ven aquí todas las cosas que aparecen en los otros archivos de Blender, es porque aquí, por ejemplo, está apagado el grid, como les había enseñado acá arriba. El grid está apagado, el piso está encendido para tener una referencia, pero también podemos apagarlo si queremos. Y por ejemplo también está apagado el 3D Cursor que está en el centro de este mundo. Entonces el centro del mundo es este. Y también están apagados los ejes, por ejemplo. Entonces todo queda muy limpio. Y ya se parece como a un mundo más familiar.
Es importante todo este camino que hemos hecho porque si de repente queremos salir de esto, del objeto Grease Pencil, el objeto Grease Pencil como objeto, desde la vista 1, recuerden que puede moverse, puede escalarse, puede rotarse, etcétera. Bueno, lo dejaré como estaba. Antes de pasar a la línea de tiempo, que tal vez sea lo último que veamos para ya finalmente terminar con esto, que puede ser cansado para muchos, es que nos vamos al modo de dibujo de Grease Pencil y vamos a ver un poco las opciones que hay aquí. Tenemos la opción de dibujar, como ya habíamos visto. Tenemos esta opción que es para llenar áreas. Esta opción de borrar, que vamos a ver primero, y algunas otras para colorear y para generar formas que nos pueden ser o no útiles. Primero vamos con la de borrar. Con el que está por default podemos borrar y parece que se va borrando la línea. Lo que va pasando es que se va afectando la calidad de cada bolita que forma el trazo y eso da este efecto de borrado. Cuando llega a un punto desaparece esa bolita por completo. Hay tipos de borradores diferentes. A mí me gusta usar este que es más duro, que borra las bolitas en sí. Podemos cambiar aquí en este menú el tamaño radial del borrador. También se puede utilizar la tecla F para modificar ese tamaño. Y bueno, así vamos pudiendo borrar los vértices. También aquí en Blender tenemos la opción de utilizar la presión del lápiz. Entonces, en este caso no es tan importante en este tipo de borrador, pero podemos encenderla desde aquí. También la tenemos en el borrador suave. Y bueno, esto va a permitir que según la presión haya más o menos resistencia al borrado. Yo dejo porque me gusta. También podemos decirle que funcione un poco como el otro, que disuelva, pero en este caso no tiene mucho sentido. Y también podemos decirle que borre por trazo, entonces va a borrar el trazo completo cada vez que activemos el borrador. Lo voy a dejar en punto, que es el que me gusta. Y la forma en la que se suele utilizar el borrador en Grease Pencil mientras estamos trabajando es que se puede activar momentáneamente con la tecla Control. Entonces con Control presionado podemos borrar partes del trazo y seguir dibujando cuando lo soltamos. Por eso vimos primero eso del borrador. La tecla de llenado funciona un poco igual que... No la vamos a usar mucho en animación tradicional, eso tal vez requeriría más tiempo, pero solo rápidamente para ver cómo funciona. La cosa es que llena los espacios que están establecidos, como en otras aplicaciones, pero lo extraño también es que funciona por materiales. Entonces, por ejemplo, si en mi herramienta de llenado tengo un material que es una línea nada más y trato de llenar eso, veo que me va a llenar ese espacio con ese material que es en sí un contorno de un color. Entonces hay que tener cuidado porque también necesitamos materiales de llenado específico para que cada vez que llenemos tenga sentido. Solo es cuestión de dar clic y nos va a llenar esto. Hay un montón de parámetros aquí sobre qué tipo de precisión queremos que tenga, qué tanto queremos que se extienda la mancha, digamos, que se crea, y el grosor también, que es esta nunca he entendido bien qué hace, pero bueno. Con estas dos normalmente podemos llenar bien las áreas que dibujamos. Pero otra vez, en animación tradicional casi no las vamos a usar. Rápidamente voy a ver otras que vienen aquí. Por ejemplo, esta sirve para cambiar el color de objetos Grease Pencil que ya hayamos estado dibujando. Entonces, por ejemplo, si quiero que esta cosa sea de un color, puedo seleccionar eso, seleccionar el color y lo voy coloreando con sensibilidad a la presión. También puedo acá abajo generar Si todo esto no les aparece, este color o algo, asegúrense de en qué tipo de modo de previsualización están trabajando el viewport. Perdón, también se pueden crear formas geométricas, si es que les son útiles, alineadas otra vez al tipo de material que elijan, si es un material de líneas sólidas y el lápiz
este va a ser un trazo como este. Si es el de este trazo de cuadritos rojos, va a ser como este. Si es el sólido, como vieron, pues va a ser eso. También podemos crear líneas de acuerdo al material. Vamos a poner esta, por ejemplo. Lo que no me gusta mucho de Blender en este sentido es que cada vez que hacemos una línea tenemos que darle Enter para hacer eso. También hay polilíneas y curvas y cosas así. Y ya, pero bueno, tampoco es como que los use mucho en la animación tradicional. Un shortcut para cambiar el tipo de forma de selección en Edit Mode. ¿Se acuerdan que les había dicho que podían irse aquí y elegir por punto, por selección de cuadro o por círculo? Bueno, pueden utilizar la tecla W para hacer esos cambios. Voy a borrar estos trazos por ahora. Vamos a quedarnos con lo más simple, una línea negra, que es lo que necesitamos para hacer animación. Y vamos a pasar aquí al Dot Sheet, que es lo que nos interesa. Vemos que en este objeto por default, en, en este tipo, en este archivo de Grease Pencil, ya tenemos dos capas, una que se llama líneas y otra que se llama fills. Podemos borrar, por ejemplo, la de fills para solo trabajar ahorita con la de líneas, pero podemos crear muchas capas, tantas como queramos, con este botón de más. Y aquí no sé por qué ahora mismo no me aparece. Es que cerré el sumario. Bueno, se puede cerrar estos menús. Por eso no veía mis cuadros clave. Aquí también podemos borrar las capas que tengamos y moverlas de posición, arriba o abajo con estas flechitas, o aquí con estas flechitas. Por ahora voy a borrar esta con menos que se creó. Y bueno, como les decía, por default tenemos ya aquí un keyframe. Si queremos generar otro, en el cuadro 10, por ejemplo, en este caso, podemos movernos al cuadro 10, botón derecho, Insert Keyframe, y por default tenemos el papel cebolla activado. Como decía, podemos volver atrás en los frames con las flechas de derecha a izquierda, pero también podemos saltar de un keyframe a otro con arriba y abajo. Si está activada esta opción, esta bolita azul que ven acá, eso hace que cada vez que recorramos la línea de tiempo y dibujemos algo, se crea un keyframe nuevo. También si agarro y modifico el objeto Grease Pencil por completo, si lo muevo, me crea un keyframe en la línea de tiempo. Entonces yo normalmente lo mantengo apagado porque no me gusta trabajar así, a menos de que sea en Straight Ahead, pero casi no lo uso. Si vemos el Onion Skin está activado, está dentro de estas opciones del Grease Pencil. Está aquí Onion Skinning. Yo puedo seleccionar qué tanta opacidad quiero que tenga. Puedo aplicar filtros, ahorita veremos eso. Y puedo decirle que quiero que tenga colores específicos. Por ejemplo, puedo decirle que quiero que sea azul el cuadro anterior y amarillo el que sigue. Entonces si dibujo algo aquí y luego dibujo, si acá agrego otro keyframe y dibujo algo y regreso a este es un poco café, este es un poco azul. Bueno, es que me queda un poco así. Yo puedo adecuar el color del Onion Skin. Y aquí en los keyframe también, si le damos botón derecho encima de uno, hay una opción que dice Keyframe Type y puedo seleccionar qué tipo de keyframe quiero que sea ese. Esto básicamente lo único que hace es colorear los keyframes. Por ejemplo, si le pongo que este es un extremo, va a ser rosa. Si quiero que sea un breakdown, va a ser azul. Y esto nos ayuda, bueno, en este caso, por ejemplo, es más fácil decir que este que está en el centro es un breakdown y este es un extremo, por ejemplo. Y eso nos permite ver que aquí nos permite organizar el tipo de cuadro en el que estamos trabajando aquí. Voy a hacer más pequeña esta línea de tiempo. Un segundo. También estos
keyframes podemos moverlos de lugar con G, con Graph, como habíamos visto. Y si seleccionamos varios y apretamos Scale, también se pueden escalar. Desde donde estemos colocados, los selecciono y se escalan. Pero bueno, yo normalmente los muevo. Esto sí, pues manualmente. Podemos modificar, como habíamos visto, la opacidad de la capa. Por ejemplo, puedo hacer otra capa. Puedo poner capa 2, por ejemplo. Y puedo... la opacidad de la capa que se llama líneas, que le voy a poner 1 ahora, la puedo mover desde aquí, en su opacidad, o desde acá también. Y no sé, puedo colocar los keyframes aquí. Y por ejemplo, si tuviera aquí algo que limpiar, puedo dibujar encima. Me puede servir como referencia. Hay cosas que tener en cuenta cuando se anima en Grease Pencil. Y es que, bueno, algunas de estas opciones son muy útiles de entender. Una es que con este iconito se apaga o se enciende el papel cebolla de esa capa. Y con estas se bloquean las opciones de edición de cada capa. Algo que puede ser frustrante en Blender cuando se anima, a diferencia de otros programas de dibujo, es que, por ejemplo, si yo estoy dibujando y todas mis capas están así como abiertas y empiezo a borrar, borro también lo de la capa inferior. Entonces tengo que asegurarme que todas las capas, excepto la que yo tenga bloqueada, que la única en la que esté trabajando está activada, para que cuando borre no se borre lo de abajo. Y también cuando edite, si de repente muevo estos trazos para acá, o si lo he roto o algo así, pues no se mueven los de abajo y puedo seguir dibujando normal. Esto es lo que tiene que ver con todo esto. Ya explicamos aquí. Hay una opción más que de repente resulta interesante en Grease Pencil, pero que no lo es tanto para... Puede ser una capa más que se puede utilizar como máscara. Voy a seleccionar... Espero que tenga sentido esto cuando haya hecho el ejemplo. La cosa es que podemos enmascarar o clipear unas capas sobre otras. Ahorita lo que voy a hacer es hacer una forma sólida. Digamos esta. La voy a mover abajo de las otras para que se note lo que está encima de ellas. Voy a deshacer esto. En esa misma capa de máscara voy a hacer que la máscara nada más sea esto. Que esté interrumpido el trazo. Si lo vemos en 3D, esto es pues así nada más, es simple y demás. Pero por ejemplo puedo decirle a la capa 2, que son estos trazos míos, que tengan una máscara, que tengan influencia de una máscara. Entonces le doy check aquí y en el más le digo cuál quiero que sea la capa a la que se va a enmascarar. En este caso es esta que se llama máscara y vemos que se recorta mi línea. Esto es muy interesante porque funciona incluso tridimensionalmente, a pesar de que el objeto Grease Pencil vemos que tiene cierto grosor de forma regular. La línea tiene cierto grosor tridimensional. Cuando se enmascara, se corta por completo, no importa desde dónde la veamos. Y eso también se puede, estos puntitos junto a la barra de opacidad, son los que encienden y apagan esto. Con estas herramientas ya podemos tener por completo bueno, si nos vamos a 1 otra vez, ya tenemos, o a 0 para saber cuál es nuestro canvas, ya tenemos por completo un espacio de animación bidimensional. Y hemos acabado casi todo lo que tenemos que saber. Dejen solo limpio esto para ver algunas cosas más. Tenemos esta capa 1, es la única que voy a dejar. Voy a borrar estos keyframes, que se pueden borrar seleccionándolos y apretando borrar. Lo voy a poner aquí al centro. Entonces, como en otros ejercicios, lo voy a poner al 100%. Voy a borrar esto.
Sí, si se fijan es un poco contraintuitivo a diferencia de otros programas de edición, porque a veces para borrar un trazo completo me tengo que ir a edición, seleccionar, borrar, pero pues no sé, son cosas a las que uno se acostumbra. Entonces ya que tenemos esto, ya que parece un programa normal de dibujo y demás, podemos hacer nuestras capas y esto. Esta capa puede ser, por ejemplo, layout. Podemos crear aquí nuestro chart de animación, dividirlo, cambiar el color si queremos. Nos vamos aquí, lo ponemos azulito. Luego vamos otra vez a dibujar, creamos otra capa. La del layout la cerramos para que no se modifique. Y en la de arriba podemos crear círculo, por ejemplo, aquí. Se creó la capa en donde estaba posicionado la línea de tiempo. Lo voy a regresar al lugar. Este es un keyframe, entonces esta vez lo pongo como extremo para reconocerlo. Tal vez en el 12 tengo que llegar al otro lado. Entonces pongo otro keyframe. Activo el papel cebolla. Puedo duplicar los cuadros clave con Shift D. Es la forma de duplicar de Blender. Puedo duplicar este para llevarlo hasta el otro lado, hasta el 24. Y ya tengo el mismo contenido. Puedo en la mitad de los dos crear otro cuadro clave que sea aparte ahora un breakdown. Lo voy a poner azul. Y puedo dibujar aquí. O puedo también, solo como ejemplo, en Edit Mode, seleccionar estos trazos, Control Copy, copiarlos, irme al otro cuadro y pegarlos. Se van a pegar ahí mismo, pero con G, recuerden, puedo moverlos a otro lugar. Y ya tengo un breakdown para mis bolitas que se van a mover. Venirme para acá, Insert y crear otro breakdown o algo así. Si pongo esto a correr, ya tengo una bolita que rebota de un lado a otro. Si le hago in-betweens. Si esto le pongo, lo renderizo desde Render Image, vamos a ver solo la imagen como está. Lo último que vamos a ver es cómo renderizar el video. En este archivo se nos borró lo que habíamos hecho de el lugar en el que queremos que grabe. Debo recordar que la ruta que guardemos aquí de output del archivo de salida en Blender va a ser una ruta que se va a quedar ahí siempre, ¿no? Si, por ejemplo, queremos hacer un video, si esto es la versión 1, por ejemplo, test 1. Recuerden que le ponemos .mp4. Quitamos el file extension, le ponemos aquí fmpeg encoding mp4. Bueno, así ya tenemos lo básico del video. Tenemos que recordar que si, por ejemplo, renderizo esto, si me voy aquí a render y le pongo render image, me va a renderizar solo la imagen. Si le pongo render animation, me va a renderizar toda la animación. Si quiero seguir sobreescribiendo encima de ese video, cada vez que le ponga render animation va a sobreescribir con el mismo nombre. Si quiero crear una segunda versión, tengo que escribirle aquí 2 para que ya no me siga reescribiendo. Porque Blender, cuando damos el render, no nos va a preguntar si queremos sobreescribir encima de ese video. Y bueno, aquí tenemos nuestro video ya renderizado, que es muy muy simple y parece demasiado poco para todo el paseo que hemos dado para entender cómo hacer esto. Pero con esto básico ya podemos comenzar a animar. Otra cosa que se puede hacer como último aquí es que, por ejemplo, en este caso, como cada objeto Grease Pencil tiene un sistema de capas, puedo tener mi layout y mi objeto animado en cada capa. Pero otra cosa que puedo hacer, recuerden en el espacio tridimensional, es agregar, por ejemplo, otro objeto Grease Pencil con su propio sistema de capas, que este sea fondo, por ejemplo, background, lo voy a poner. Y este voy a poner a mí. Puedo apagar el de animación momentáneamente. Y en el de fondo, rápidamente, voy a hacer algo muy sencillo. En el de fondo, por ejemplo, hacer un layout más complicado o un paisaje.
con su propio sistema de capas, ¿no? Entonces este puede ser mi sketch, luego puedo crear otra capa para irlo detallando. Y si enciendo el de animación, puedo tener la animación encima de ese. Y aún más, también se pueden mover en el espacio. Entonces, por ejemplo, puedo decir que este objeto animado esté, esté un poco más al frente. Como que la sensación a la cámara que puede dar es diferente porque se puede hacer más grande o más pequeño según esté cerca de la cámara. Y así podemos tener efectos multiplano, pero eso ya sería para otra parte del proceso. Esto es lo más básico para hacer animación en 2D en Blender, sin volvernos locos cuando pase todo esto. Ya sabemos por qué de repente se cambia la vista, cómo volver a ella y demás. Bueno, para quien no lo recuerde, son los shortcuts del bloque numérico. Y listo, espero les ayude y que no haya sido demasiado cansado. Pues nada, un saludo y ojalá, pues nada, ojalá tenga sentido.